Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves, día 30 de mayo de 2024. Ya sabíamos que hoy era el día en el que la ley de amnistía se iba a aprobar definitivamente en el Congreso de los Diputados, y eso es lo que ha sucedido por una votación también previsible de 177 votos a favor y 172 votos en contra. Han actuado como un solo hombre, el gobierno y todos los socios del gobierno. El único que no ha estado, curiosamente, es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Una ausencia muy llamativa y muy notable, pero desde el punto de vista, digamos, de lo que es la mayoría parlamentaria, sin ningún tipo de influencia. A partir de ahora, digamos que el interés informativo bascula y ya no está en el Congreso de los Diputados, ya no es una cuestión política, sino una cuestión judicial. ¿Por qué? Pues porque, como explicaba el ministro Bolaños al término de la reunión parlamentaria, en los próximos días se va a publicar esta ley en el BOE y serán los jueces quienes tengan que aplicar o no esta ley. Cuando digo aplicarla o no, quiere decir que habrá algunos que consideren que les suscita dudas y que por lo tanto tengan que elevar consultas, ya sea al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea o ya sea ante el Tribunal Constitucional o ya sea ante los dos foros. De hecho, por ejemplo, ya hoy varios presidentes autonómicos del Partido Popular, en concreto 3, Isabel Díaz Ayuso, la de Madrid, Carlos Mazón, el de Valencia, y Moreno Bonilla, el de Andalucía, han anunciado que sus comunidades autónomas van a recurrir esta ley ante el Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, insisto, a partir de ahora el interés informativo se traslada del foro parlamentario al foro judicial. Y se ha producido ya una primera noticia. Luego enseguida les contaré lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados, todo desgraciadamente bastante ingrato y bastante previsible. O sea, no hay ninguna novedad. Pero tendremos la oportunidad de ir reconstruyendo lo que ha ocurrido en la Cámara Baja. Pero la noticia del día, desde mi punto de vista, ya no está ahí. Está en la reunión que han protagonizado esta mañana el fiscal general del Estado y los fiscales del Tribunal Supremo, los que conocemos con los fiscales del Procés. El fiscal general del Estado había convocado dos reuniones, una hoy y otra mañana. Hoy con los fiscales del Tribunal Supremo y mañana con la cúpula de la carrera fiscal en Cataluña, porque será en Cataluña donde habrá que aplicar con más frecuencia esta ley, dado que muchas de las personas que van a ser amnistiadas en cuanto se publique la ley en el Boletín Oficial del Estado viven, trabajan en Cataluña. Y por lo tanto el fiscal general lo que quería era unificar criterios con toda la cúpula fiscal, para que, en fin, todo el mundo tenga más o menos claro qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que posicionarse ante los recursos que se van a plantear con toda seguridad. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en la reunión que hoy ha protagonizado el fiscal general de Estado y los fiscales del Tribunal Supremo? Que todos los fiscales, 4 del Tribunal Supremo, los llamados o los conocidos fiscales del Procés, le han dicho al fiscal general del Estado que, en su opinión, esta ley de amnistía no es aplicable para, en principio, los delitos de malversación, y que por lo tanto no piensan pedir que decaigan las órdenes de detención, entre otros contra Puigdemont. Una noticia de un gran alcance, no sé si previsible, pero desde luego de un gran alcance. Conviene que la conozcamos con detalle. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que durante la reunión los fiscales del 1O han trasladado al fiscal general del Estado que el delito de malversación cometido por Carles Puigdemont no se le puede aplicar la amnistía. Por tanto, las medidas cautelares acordadas por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena y las órdenes de detención no pueden ser alzadas cuando se publique la ley en el BOE. Por el contrario, los fiscales han transmitido a Álvaro García Ortiz que la amnistía sí es aplicable al delito de desobediencia y al de desórdenes públicos, que en la actualidad solo afecta a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart. Las mismas fuentes consultadas señalan que los 4 fiscales del 1 han hecho entrega al fiscal general del Estado de un informe de más de 100 páginas en el que se explica su posición de forma pormenorizada. Según el documento al que ha tenido acceso LD, el delito de malversación de fondos públicos no puede ser amnistiado porque la ley de amnistía excluye expresamente las malversaciones que impliquen un enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial. También dicen porque afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Subsidiariamente, y para el caso de que la Sala Penal del Tribunal Supremo considerase aplicable la ley de amnistía y para los aspectos en que efectivamente lo es, sería procedente, dicen los fiscales, el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE y una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con suspensión del procedimiento.
Alejandro. Bueno, pues este es el primer escollo con el que se tiene que enfrentar el fiscal general del Estado y vamos a ver a partir de ahora qué es lo que sucede. Pero vamos, no hay que tener una bola de cristal especialmente certera para poder pronosticar que la batalla a partir de ahora se traslada a los jueces. De hecho, ya se ha trasladado. ¿Por qué? Pues porque todos los independentistas y todos los socialistas y todos los socios de los socialistas están cargando ya directamente con carácter preventivo contra los jueces. Ellos saben que hay muchos jueces que no van a querer aplicar esta ley porque consideran que es inconstitucional o porque les suscita muchas dudas y que por lo tanto van a poner trabas. Este es un fijo en la quiniela. De hecho, fíjense, inmediatamente después de conocer esta noticia que nos ha resumido Miguel Ángel Pérez, le han preguntado a los líderes independentistas, algunos de los cuales estaban en el Congreso de los Diputados. No porque fueran diputados, sino porque estaban en la tribuna de invitados. A pesar de lo cual alguno, como por ejemplo Junqueras, a pesar de que no es diputado, se ha ido al bar de diputados y lo han tenido que echar, porque él no es diputado y no tenía derecho para estar en ese bar. Pero bueno, estaba en la tribuna y estaba muy contento, quería ver que la ley de amnistía se aprobaba, porque eso es algo que a él le beneficia de una manera personal, de manera evidente, clara y absolutamente, en fin, definitiva. Bueno, ¿qué le han preguntado a Junqueras? ¿Qué le parece la decisión de los fiscales? ¿En qué actitud se van a mover los jueces a partir de ahora? Respuesta del señor Junqueras. Es evidente que hay una gran coalición entre el Partido Popular y Vox y una parte del Poder Judicial y que de hecho hay una parte del Poder Judicial, seguro que no todo él, pero una parte del Poder Judicial que hace muchos años que decidió convertirse en una tercera cámara legislativa y que intenta modificar las leyes en contra del Poder Legislativo. Pincho de tortilla de caña, que a partir de ahora este es el gran discurso que van a protagonizar un día sí y otro también todos los líderes independentistas y algunos que, no siendo independentistas, forman parte de la mayoría Frankenstein, de la mayoría que permite que el señor Sánchez gobierne. Fíjense, Jordi Turull es de Junts per Catalunya. Junts y Esquerra no están en las mejores relaciones políticas ahora mismo, pero a la hora de arremeter contra los jueces el discurso es prácticamente idéntico. El Poder Judicial, y me gustaría dejar claro primero, el Estado español y Cataluña está lleno de muchos buenos jueces y muy buenos fiscales. Pero hay una cúpula judicial que a partir de hoy tiene la oportunidad de moverse dentro de los estándares europeos. Una cúpula judicial y algunos magistrados y algunos fiscales que deben dejar de hacer de justicieros para impartir justicia, que tienen que dejar de hacer política, de legisladores, opinadores o de tertulianos políticos para empezar a hacer de jueces. También se ha manifestado en términos prácticamente idénticos Toni Comín. Toni Comín es uno de los que ellos se refieren a sí mismos como exiliados, no están exiliados. Pues, fueron de España porque no querían ser juzgados, como fueron juzgados otras personas que también estuvieron participando activamente en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Bueno, a Toni Comín le han preguntado que hasta qué punto le afecta, porque claro, él podrá volver, luego veremos si va a volver o no va a volver, en función de la rapidez, de la inmediatez con la que se aplique esta ley. ¿Y cuál ha sido el discurso de Comín? El mismo que el de Junqueras y el mismo que el de Turull. Los jueces no tienen el derecho de intentar demorar la aplicación de una ley. No tienen el derecho de hacer ver que tienen dudas con el objetivo de demorar la aplicación de una ley. Eso no está en la competencia de los jueces. Por tanto, eso es una prevaricación. Y por tanto, nosotros, si los jueces prevarican, también actuaremos en consecuencia. Bueno, por lo tanto, insisto, unanimidad absoluta en el discurso de los independentistas que a partir de ahora han elegido que los jueces sean los antagonistas de toda su oratoria política. Pero les decía, no solo los independentistas, también hay socios del gobierno que dicen que no son independentistas, pero que defienden exactamente el mismo discurso. Por ejemplo, Jaume Asens. Jaume Asens es, como saben ustedes, uno de los máximos dirigentes de En Comú Podem, es decir, la rama catalana de Podemos, de Sumar, habría que decir ahora. Bueno, pues ¿qué dice Asens hablando de los jueces? Exactamente lo mismo que hemos escuchado en labios de Junqueras, de Turull y de Comín. Creo que hemos previsto todas las situaciones, pero siempre puede ocurrir algo inesperado. Nunca se puede descartar eso con ciertos jueces de la cúpula judicial, sobre todo los jueces de la derecha ultra. Bueno, pues esto es lo que hay. Insisto, esta es la primera entrega de un capítulo que me parece que nos va a acompañar durante los próximos días de manera muy insistente. Por eso sería muy razonable que el ministro de Justicia, Bolaños, hiciera algo por defender a los jueces.
Después del Pleno, el señor Bolaños ha comparecido ante los medios de comunicación para felicitarse por el hecho de que la ley de amnistía, luego escucharemos algunas de las consideraciones que ha hecho, pues ya puede entrar en vigor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando se han producido todas estas declaraciones que les acabo de transmitir de líderes independentistas arremetiendo contra la cúpula judicial y contra algunos jueces, pues lo lógico sería que el ministro de Justicia los defendiera. ¿Los ha defendido? Pues no los ha defendido. No los ha defendido. Es verdad que tampoco se ha hecho cómplice, digamos, del argumentario que acabamos de escuchar en labios de Junqueras, de Turull, de Comín o de Asens, pero no los ha defendido. Se ha limitado a decir lo que es la general de la ley. La decisión última en la aplicación de una ley, como no puede ser de otra manera en un Estado de Derecho como es España, la tienen los jueces y tribunales de nuestro país. Es decir, una vez que entre en vigor, en el BOE serán los jueces y tribunales de este país los que tendrán que aplicar la ley de amnistía. Pues para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Señor Bolaños, eso ya lo sabemos. O sea, si eso es todo lo que tiene que decir en el ambiente que se ha creado de hostigamiento, de ataque, de intimidación a los jueces, pues que venga Dios y lo vea. O sea, si eso es todo lo que puede decir el ministro de Justicia para amparar la acción jurisdiccional de los jueces de nuestro país, insisto, que venga Dios y lo vea. Por lo tanto, a partir de ahora, pues hay una duda que no podemos desvanecer. Bueno, pues teniendo en cuenta que los jueces ya han empezado los fiscales planteando problemas, diciendo que ellos no van a pedir que decaiga la orden que pesa contra el señor Puigdemont, por ejemplo, o contra el señor Comín, por los delitos de malversación, porque entienden que es que la malversación no es amnistiable. Entonces, ¿qué van a hacer el señor Puigdemont y el señor Comín? ¿Van a volver o no van a volver? A partir de que se publique la ley en el BOE, podrían volver. Y algunas fuentes judiciales, con buen criterio, dicen no creo que haya ningún juez que se atreva a detenerles si vienen. Pero en esta situación de incertidumbre, ¿se atreverán a venir? Hoy se lo han preguntado a Comín. Y según Comín, tanto él como Puigdemont efectivamente vendrán, y además vendrán pronto y juntos. Bueno, nosotros hemos dicho que queremos volver juntos, con el presidente, con el Consejo y con Puigdemont, y por lo tanto tenemos que volver, como yo digo, en el mar de las investiduras, porque puede que haya más de una. Por lo tanto, para ser prudente, nuestra vuelta no puede ser antes del 21 de junio ni tampoco más tarde del 25 de agosto. Por lo tanto, entiendo que el plan de retorno es este. El període del retorn és aquest. Entre el 21 de junio y el 25 de agosto. Nos lo ha dicho con toda claridad, si no cambian los planes. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días en las decisiones judiciales y cuál es la actitud de los fiscales. Bueno, esto es lo que a mí me parece más interesante y más novedoso, y a partir de ahora es el futuro inmediato. El siguiente capítulo de este culebrón que estamos viviendo desde hace mucho tiempo, desde el momento en el que el presidente del gobierno, para seguir siendo presidente del gobierno, decidió poner en marcha la ley de amnistía. Pero les contaba que teníamos que recordar, o por lo menos reconstruir, en qué ha consistido el debate hoy en el Congreso de los Diputados, en el que se ha aprobado finalmente la ley de amnistía. Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Y es muy interesante que no perdamos de vista que los partidos independentistas lo han celebrado no en los términos en que el gobierno quiere que lo celebremos. Porque el gobierno dice, claro, hemos conseguido pacificar Cataluña y a partir de ahora pues todos jugamos al mismo juego. Pero eso no es verdad. Si uno escucha lo que han dicho Míriam Nogueras, Junts per Catalunya, y Gabriel Rufián, Esquerra Republicana de Cataluña, uno no puede llegar honradamente a la conclusión de que todos están dispuestos a jugar el mismo juego. Todo lo contrario. La señora Nogueras, fíjense lo que ha dicho de la ley de amnistía. Hoy es un día histórico en toda la amplitud del término. Hoy no se perdona. Hoy se gana. Se gana una batalla del conflicto que hace siglos que existe entre las dos naciones, la nación catalana. Tengo que pasarme por Zara, por Pull&Bear, Primark, Toast y Nike. Ah, bueno, y que no se me olvide de North Face. Ay, y también por Zara Home, Ikea y MediaMarkt. Y por Lego, también por Lego. Todo lo que imaginas está en La Vaguada. Ven y desbloquea el siguiente nivel. Y la nación española. Esta ley no es perdón, ni es clemencia. Es victoria. Hoy es el día en el que la nación catalana ha vencido a la nación española. Este es el discurso de la señora Nogueras, lo dice ella, no lo digo yo. Y el señor Rufián, más de lo mismo. Lo único que pasa es que él no habla de la victoria de la nación catalana.
Él habla de la derrota de la nación española. Propera parada. Siguiente parada, referéndum. Hoy es un buen día para todo un país. Es un buen día para todo un país, para su democracia y para su libertad. Es un día de victoria, Pero también es un día de derrota. pero también de derrota. Hoy es un día histórico porque estamos ante la primera derrota del régimen del 78. Bueno, pues esto es lo que dicen los independentistas, así celebran la aprobación de la ley de amnistía y no podemos perder de vista que este es el discurso que hoy han pronunciado en sede parlamentaria. Lo digo porque es bastante absurdo, después de escuchar a la señora Nogueras y al señor Rufián, que el señor Bolaños se empeñe en hacernos creer que los burros vuelan. La ley de amnistía ya sabemos que ha funcionado, que ha normalizado la situación en Cataluña, que ha salido de una época de una crisis y una tensión insoportable y que ahora abre una nueva era de futuro y de acuerdos entre diferentes. ¿A qué acuerdo se refiere usted? Salvo que nos esté anticipando que efectivamente va a haber acuerdo en el referéndum, que es la siguiente parada, según acabamos de escuchar que ha dicho el señor Rufián. No son compatibles los discursos que está haciendo el Partido Socialista y el Gobierno y los discursos que están protagonizando Junts per Catalunya y Esquerra Republicana per Catalunya. Me parece a mí, me da la sensación. Estoy juzgando naturalmente palabras. Ya veremos por dónde nos llevan los hechos, pero generalmente los independentistas suelen luego llevar a la práctica lo que previamente han dicho de manera retórica que van a llevar a la práctica. A lo mejor esta vez no sucede, pero sería la primera vez que no sucediera. Bueno, esto por lo que respecta a los discursos del independentismo. Y luego están los discursos también previsibles de los partidos de la derecha. ¿Qué ha dicho Feijóo a propósito de esta ley? Lo que ha venido diciendo durante todos estos días atrás. En esta votación va a imponerse la victoria de la peor política. La que predica que se puede hacer lo contrario de lo que se promete y cree que no pasa nada. La de quien se atreve a negociar con lo que no le pertenece y cree que no pasa nada. Y la de quien es capaz de comprar una presidencia a cualquier precio y cree que no pasa nada, pero pasará. La igualdad, la justicia y el valor de la palabra no van a verse atenazadas sin consecuencia alguna. Conclusión. Estamos ante una ley que merece un adjetivo. Corrupción. Señorías, si alguien cogiese fondos del Estado y se los diese a una serie de políticos a cambio de que lo hagan presidente, todos diríamos que eso es corrupción. Pero si Pedro Sánchez cambia la ley al dictado de quien la infringe, le borra los delitos a una serie de políticos a cambio de estar en el escaño de presidente, entonces, ¿qué es? Bueno, pues este discurso que equipara la ley de amnistía con la corrupción de una persona que vende la igualdad de todos los españoles ante la ley con tal de seguir siendo presidente del gobierno es exactamente la misma idea, o por lo menos una de las ideas centrales que ha utilizado Santiago Abascal en su propio discurso. Esta ley es un acto de corrupción política, de la mayor corrupción política que se ha perpetrado en España desde 1978. Ustedes van a perdonar y amnistiar a sus socios de investidura solo para permanecer en el poder. Bueno, nada nuevo bajo el sol, les decía en un instante, por lo tanto no creo que les haya sorprendido ninguno de los discursos que hasta ahora hemos reconstruido. Y para que ni siquiera haya una novedad bajo el sol en el tono, que viene siendo habitual en los debates parlamentarios de los últimos días, también podemos hacer referencia al mal tono que hoy ha presidido este debate parlamentario. Estaba hablando el señor Abascal. Entre otras cosas estaba diciendo la que les acabamos de resumir. Y en un momento determinado, en una oración subordinada de su discurso, se ha metido con Pisarello, que milita, como ustedes saben, en Sumar. Y ha recordado el momento en el que Pisarello descuelga una bandera española de un balcón en Cataluña durante los peores días del procés. Y el señor Pisarello se da por aludido. Y entonces pasa lo siguiente. Por alusiones personales. Tiene un minuto, señor Pisarello. Gracias, presidenta. Solo para decirle a la señora Abascal que los que trabajamos y vivimos aquí no aceptamos ninguna lección de los señoritos que siempre han vivido del cuento y que forman parte de organizaciones históricamente islamófobas, históricamente antisemitas y que han ido a rendirle pleitesía al carnicero de Rafah. Gracias, señor Pisarello.
Silencio, por favor, señores y señoras diputadas. Silencio, por favor. El señor Figaredo pide la palabra. ¿Por qué pide la palabra? Por favor, un poco de silencio. Alusiones personales a miembros del Grupo Parlamentario Vox. Señor Figaredo, ¿me permitirá que...? Por favor, señores y señoras, intentemos no dar este espectáculo que la gente no se lo merece. Por favor, señores y señoras diputadas. Bueno, y así es como efectivamente a Pisarello sí le da la palabra y sin embargo al señor Figaredo, el portavoz de Vox, no le da la palabra. ¿Por qué? Pues porque la presidenta del Congreso entiende que a lo mejor unas señorías tienen más derechos que otras señorías distintas. En definitiva, que ha dicho que se acabara el cachondeo y que tomara la palabra el portavoz del Partido Socialista, que hoy ha sido Artemi Rayo. Pero cuando el portavoz del Partido Socialista ha tomado la palabra, no crean ustedes que se ha acabado el lío. Todo lo contrario, lo que ha hecho el señor Rayo, de entrada, ha sido echarle más leña a la hoguera. El neofascismo que embiste Montaraz y Cerrín, como acabamos de comprobarlo. Señorías, filonazis. Señores diputados de Vox, esto no es posible. El que tiene el uso de la palabra, no. El ser demócrata implica saber escuchar al que piensa diferente. El señor Abascal ha tenido el uso de la palabra y la gente le ha respetado, aunque muchos aquí seguramente no han compartido sus ideas. Por favor, ahora está en el uso de la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Que tiene naturalmente derecho a insultar a otros parlamentarios de otros grupos sin que yo, presidente del Congreso, intervenga o llame la atención de las personas que insultan. Sorprendente. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido para que vean ustedes también el tono en el que se ha producido el debate. Luego, después de este lío, después de este rifirrafe, después de esta ensalada de insultos, filonazis y antisemitas y no se sabe cuántas cosas más, el señor Rayo ha seguido con su discurso para conectar con lo que está siendo el argumentario oficial del Partido Socialista, que es el partido en el que él milita. Aunque les cueste y les duela oírlo, Europa, España y Cataluña han dicho sí a la amnistía. Europa la ha bendecido, Cataluña la ha agradecido y estas Cortes Generales la avalan hoy aquí. Bueno, jueves 30 de mayo de 2024, vamos amigos a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este jueves. Carmen Arreaza, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Mucha tensión hoy en el Congreso, al igual que sucedía ayer cuando un micrófono abierto captó cómo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, espetaba un sonoro a la mierda al término de una intervención de Pedro Sánchez. Hoy la propia Díaz ha querido explicarlo en una entrevista en Telecinco. Sí, cuando acabó el presidente del Gobierno, después de toda la sarta de insultos, improperios y acusaciones gravísimas que recibió no solo el presidente del Gobierno, sino el Gobierno de España, al completo, sí, dije la mierda como una expresión de se acabó, ya está. Y además invocando a la bordeta. Y sí, lo he hecho y lo he reconocido y además, bueno, con esa expresión de se acabó, sí. Este jueves hemos conocido los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística y la inflación ha subido 3 décimas hasta alcanzar una tasa de variación interanual del 3,6%. El precio de la luz y el de los carburantes han empujado el IPC en el mes de mayo hasta alcanzar su nivel más alto desde abril de 2023. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. Los precios siguen subiendo. Según el dato adelantado de IPC ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística, la inflación ha subido en mayo hasta el 3,6% respecto al mismo mes del año pasado, un aumento de 3 décimas. Se debe a la subida del precio de la electricidad, pero también al de los carburantes, que bajan menos que en mayo del 23. Sin embargo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sigue hablando de moderación y prefiere fijarse en los datos intermensuales. Y lo que pasa en esta moderación, en esta gradualidad hacia esos objetivos, pues que se van deshaciendo estos efectos, esta volatilidad que ocurrió en el 2022 y también en el 2023, sobre todo en materia de los precios energéticos. De hecho, cuando comparamos no con respecto al año pasado, sino con respecto al mes anterior, esa evolución intermensual, lo que tenemos es que la evolución de la inflación observada está en apenas un 0,2%, es decir, en línea o incluso por debajo de lo que veníamos observando antes de la crisis de inflación o antes de la pandemia.
Pero recordemos que hablamos de la tercera subida consecutiva del índice general y es posible que en junio vuelva a subir. Preocupante es también lo que ocurre con la inflación subyacente, ya que en mayo ha subido 0,1 respecto a abril hasta el 3%, pero es su primera subida desde hace 10 meses. Por cierto, que hoy además el ministro de Economía ha querido referirse a la maltrecha relación diplomática entre España y Argentina. Esto es lo que ha dicho Carlos Cuerpo. España es el segundo país inversor en Argentina, que sigamos reforzando estos lazos económicos y comerciales y, como he dicho también en ocasiones anteriores, los políticos tenemos que contribuir, que ayudar de manera positiva a que las relaciones comerciales, financieras, empresariales fructifiquen y desde luego eso es a lo que estamos nosotros. Cambiamos de asunto. La exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre, alias Amboto, ha negado que participase en la decisión de secuestrar y asesinar al concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Teresa Fernández. Sí, Amboto compareció en la Audiencia Nacional el miércoles ante el juez Manuel García Castellón y este le comunicó su procesamiento por un delito de secuestro y otro de asesinato terrorista con agravante de alevosía. La conclusión del juez es que la decisión de secuestrar y asesinar al exconcejal de Ermua se podría haber evitado y que, por tanto, había voluntad inequívoca de llevar a cabo los hechos, pero Amboto se ha opuesto a su procesamiento y también a pagar la fianza de 2 millones de euros que le ha impuesto el juez tanto a ella como a otros 3 procesados, que por cierto el juez también ha ordenado investigar el patrimonio de todos ellos después de que una de las acusaciones del procedimiento, la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, solicitara al juez el embargo de los bienes de los procesados por precisamente no depositar la fianza. Gracias, Teresa. Sepan también que la Guardia Civil ha detenido en Málaga a El Chumbo, el hombre que se atrincheró en su casa el pasado lunes con una escopeta antes de lograr fugarse. Más detalles, José Luis Pascual. Después de horas de intensa búsqueda, los agentes dieron con él alrededor de las 22:30 horas. Al parecer estaba escondido en el maletero de un vehículo en una gasolinera del pueblo a escasos 200 metros de la vivienda en la que reside junto a su madre y de la que el martes había logrado salir sin que nadie lo viera. Aunque su fuga podría ser más fácil de explicar, el arrestado había indicado a los agentes del Instituto Armado que todo este tiempo ha permanecido escondido en el piso de encima del suyo, al que se accede a través de una escalera exterior. Hasta el momento no han trascendido muchos más datos sobre la detención del Chumbo o sobre quién o quiénes podrían haberle ayudado a ocultarse desde que abandonó su domicilio y se le perdió el rastro. Lo que sí se sabe, y así lo ha confirmado la Guardia Civil, es que la investigación permanece abierta. Con el arresto del Chumbo, de 37 años, separado y padre de 4 hijos, se pone fin a un suceso que arrancó el pasado lunes cuando una patrulla de la policía local se presentó en su casa, los recibió de manera muy poco amistosa y había llegado incluso a amenazarlos con un arma. Mientras tanto, continúa la investigación sobre la muerte de una anciana de 96 años que murió asfixiada en su residencia de Chiva, en Valencia. Ahora se baraja la hipótesis de que el fallecimiento fuera accidental. Cuéntanos, Gabriel Moreira. Sí, según las primeras investigaciones de la Guardia Civil, se contempla la posibilidad de que la anciana de 96 años falleciese de forma accidental. Una de las hipótesis señala que la compañera de habitación de 92 años habría puesto una toalla en la cara de la víctima para que se refrescara y a esta se le habría olvidado quitársela, provocando así la asfixia. Tras el hallazgo del cuerpo sin vida, el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia abrió la causa para esclarecer los hechos y proceder a la práctica de la autopsia. Por ello, si el estado de salud de la presunta agresora se lo permite, deberá de ofrecer una versión de lo ocurrido a los agentes. Gracias, Gabriel. Y en este punto de la tarde, los seguidores de Taylor Swift llevan horas haciendo cola en los alrededores del Santiago Bernabéu, donde la artista estadounidense dará esta noche su segundo concierto en Madrid. El recital de ayer de la cantante no defraudó a los presentes, pero también confirmó a los residentes de la zona que la insonorización del estadio no es la adecuada. Sara Becerro. Sin duda, los asistentes al concierto de Taylor Swift no presentaron ninguna queja porque el evento se desarrolló sin complicaciones, pero no así los vecinos de la zona del Bernabéu. De nuevo registraron molestias y ruidos. En total, la Policía Municipal recibió 25 avisos por exceso de sonido y molestias en las viviendas. El Ayuntamiento de Madrid al respecto insiste en que se va a hacer cumplir la normativa de ruido tanto a los promotores de los conciertos como al Real Madrid, imponiendo sanciones de hasta 300.000 euros. Por supuesto, se están instruyendo esos expedientes sancionadores con base a la normativa que está vigente, que es la de la ordenanza del ruido y también la ley del ruido, y por lo tanto son sanciones que están recogidas en esa ordenanza, pero que también son graduales desde el punto de vista que en caso de reiteraciones evidentemente irán ascendiendo, de hasta 300.000 euros si no me equivoco. Ya ayer el Real Madrid aseguró que se instalarán cortinas aislantes de última generación para atajar el problema de los ruidos, pero todavía no hay fecha de instalación. En casa de Herrero.
Es Radio.